hermanos que les aman les quieren en el amor de Jesucristo. Amén. Para mí esta tarde, iglesia del Señor, es un privilegio y un honor el poder ser el portador de la palabra en el nombre del Señor. Amén. Decirles, iglesia del Señor, que lo único que me mueve, iglesia del Señor, igual de mis hermanos que predican la palabra, es hacer vida a la iglesia en el nombre de Jesús. Por eso ruego esta tarde, iglesia del Señor, que Dios anule todo proceder humano, iglesia del Señor, y que tome a mi persona conforme a la necesidad del pueblo en el nombre del Señor. Amén. Todavía que tenga Biblia, me acompañe, por favor, en el libro de Zacarías, capítulo 4. Gloria a tu nombre, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y leemos la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que estaban encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. Proseguía bendiciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Atento al versículo 6, dice la palabra del Señor. Entonces respondí y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Amén a la porción de la palabra del Señor. Antes, hermanos, de hablar de los textos, hermanos, que hemos leído esta tarde, vamos a hacer, hermanos, un breve repaso al trasfondo histórico bíblico, iglesia del Señor, para que seamos capaces, hermanos, de entender mejor los textos y aplicarlos en el nombre de Jesucristo. Amén. Zacarías, hermanos, y Ageo fueron, hermanos, 2 profetas contemporáneos que ministraron, hermanos, en el pueblo después de la deportación de Babilonia. Eso quiere decir, hermanos, después del cautiverio. Sabemos, iglesia del Señor, por la palabra de Dios, hermanos, que el pueblo de los judíos fue llevado cautivo a Babilonia bajo el mando de Nabucodonosor. Y allí, hermanos, la palabra de Dios se cumplió, que después de 70 años, Dios vio, hermanos, por medio de los persas dando carta blanca a los judíos de que regresaran de nuevo a Jerusalén. Hermanos, los judíos regresaron, hermanos, en el primer viaje que vinieron bajo el mando de Zorobabel, iglesia del Señor, alrededor, hermanos, de 42.000 judíos regresaron, hermanos, bajo el mando de Zorobabel. 90 años después, iglesia del Señor, con otro grupo de judíos, hermanos, encabezados por Esdras, el escriba, también regresaron a Jerusalén. Y ese mismo año, hermanos, pero en otro mes, Nehemías también encabezó, hermanos, otro grupo de judíos que regresaron a la ciudad de Jerusalén. Y podemos ver, hermanos, y notar en el libro de Nehemías que eso se produce, hermanos, 90 años después de los textos que acabamos de leer, iglesia del Señor. 90 años después, hermanos, de que Zorobabel y alrededor de 42.000 judíos vendrían a Jerusalén. Podemos ver, hermanos, cómo cuando Nehemías va a la ciudad, podemos ver, hermanos, cómo habla de ruina, cómo habla de afrenta, cómo habla de malestar, cómo habla de deterioro, cómo habla de ruina y cómo habla, hermanos, del mal estado, hermanos, que se encontraba en la ciudad de Jerusalén. Pues, hermanos, imagínate 90 años antes, porque para cuando fue Nehemías, iglesia del Señor, casas ya estaban reconstruidas, el templo ya se había reconstruido, solamente que faltaban, hermanos, las murallas que rodeaban a Jerusalén. Ahora imagínate, iglesia del Señor, y ponte la piel de uno de estos 42.000 judíos aproximadamente, que regresaron bajo el mando de Zorobabel. Se encontraron, hermanos, el templo destruido, se encontraron, iglesia del Señor, las murallas destrozadas, se encontraron sus casas hechas en pedazos, se encontraron, hermanos, una ciudad asolada, arruinada, que no tenía nada. Ahora, hermanos, dices, hermanos, en ese mal ambiente, en esa mala situación en la que se encontraban, tuvieron, hermanos, el buen sentimiento, tuvieron la buena intención, tuvieron, hermanos, la buena sombra, que dijeron, vamos a reconstruir el templo de Dios. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que comenzaron a construir el templo de Dios. Pero fíjense, hermanos, era tanto el mal ambiente que había, era tanto, hermanos, la ruina que había, era tan difícil el trabajo costoso que tenían por delante. Para colmo, hermanos, enemigos que no querían que Israel otra vez, hermanos,
Pero viva los hombres de Dios, iglesia del Señor, que Dios cogió el profeta Ageo, iglesia del Señor, y en medio del mal ambiente, en medio de derrota, en medio del desánimo, dice que comenzó a profetizar la palabra de Dios. Yo no sé, iglesia del Señor, de qué forma Ageo profetizaría. Yo no sé cuál sería el sello con que profetizaba, pero dice, hermanos, cuál fue el efecto de su mensaje. Y es que dice la palabra del Señor, que después de predicar el mensaje de Dios en la profecía, dice, y Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, y despertó el espíritu del sumo sacerdote Josué, y despertó el espíritu de todo el pueblo, y dijeron, vamos a construir de nuevo el templo del Señor. En esta tarde, iglesia del Señor, esa es la intención de mi mensaje de esta tarde, por medio de la palabra de Dios. Despertarte, animarte, levantarte, este es tu tiempo, en el nombre del Señor. Podemos ver, iglesia del Señor, como bien decía nuestro hermano Chulo, que humanamente, hermanos, a lo que humano se refiere, las cosas no están muy fáciles. La vida humana, hermanos, se está poniendo muy difícil. Cada vez, hermanos, de 24 horas que tiene el día, cada vez ocupa más horas de nuestro tiempo. A causa de la adversidad y la dificultad que supone hoy en día, hermanos, la vida en la carne. Y es por eso, hermanos, que aunque queramos o no queramos, eso repercute también en nuestra relación con Dios y en nuestra vida espiritual. ¿Y cómo repercute, iglesia del Señor? Pues repercute, hermanos, desanimándonos. Repercute, iglesia del Señor, quitándonos el anhelo por las cosas de Dios. Repercute, iglesia del Señor, desatendiendo las cosas de Dios para hacer las cosas de este mundo. Repercute, iglesia del Señor, en que estamos perdiendo cosas espirituales por ocuparnos de las cosas carnales. Pero Dios nos ayude, iglesia del Señor, a ser hombres y mujeres como el profeta Ageo, ser capaces de animar a nuestros hermanos, ser capaces de alentarnos en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que Dios se conviene al profeta Ageo y ha lanzado la palabra de Dios. Y el mensaje, hermanos, del profeta Ageo en el pueblo ha tenido un efecto inmediato. Solamente, hermanos, después de recibir la palabra y que el Espíritu Santo, hermanos, por medio de la palabra de sus siervos de la profecía, despertara el corazón de los hombres, dice, hermanos, que 23 días después todo el pueblo se pusieron manos a la obra, a poner el mensaje por obra. Esto no era normal en el pueblo de Dios. No era normal en los judíos, que atenderían, hermanos, tan a prisa, con tanto apremio, al mensaje de uno de sus profetas. Sabemos, hermanos, que Israel mató multitud de profetas, iglesia del Señor. Sabemos de Jeremías, hermanos, que lo tiraban a matar porque predicaba la palabra de Dios y no hacían caso a sus profecías. Podemos ver de Isaías, iglesia del Señor, que el pueblo tampoco lo escuchaba. Por tanto, hermanos, no era normal que el pueblo tuviera, hermanos, tanto apremio y tanta rapidez en poner el mensaje de Dios por obra. Amén. Pero ¿sabes, hermanos, lo que aconteció por poner el mensaje de Dios por obra? Que alcanzaron lo que querían. Muy bien. Consiguieron lo que tanto esperaban. Y hoy en día, iglesia del Señor, las iglesias estamos saturados de tantos mensajes que se nos predican, de tantas palabras que escuchamos. Pero, hermanos, muchas veces, ¿cuánto nos demoramos en ponerlos por obra? Pedimos esta tarde, iglesia del Señor, que es tiempo de que nos demos prisa en poner la palabra por Dios por obra. Es tiempo de que no seamos tantos oidores, sino que seamos hacedores en el nombre del Señor. Es bueno escuchar mensajes, claro que sí. Todos los días debemos escuchar 4 o 5. Aleluya. Pero lo mejor sería que pondríamos, aunque sea uno al día por obra, en el nombre del Señor. Ahora miren, iglesia del Señor, muy rápido, ¿vale? No es un mensaje muy largo, sino vengo a haceros bien en el nombre del Señor. Ahora dice la palabra del Señor que mientras se pusieron a construir el templo, claro, daos de cuenta, hermanos, que Zacarías, el profeta, que era profeta y sacerdote, este hombre nació en Babilonia como esclavo, nació en el cautiverio. Por tanto, cuando regresó, hermanos, a Jerusalén, él no había visto, hermanos, el templo de Salomón. Igual que él, hermanos, por toda la generación de su quinta, todos los jóvenes, hermanos, no habían visto, hermanos, el templo de Salomón. Pero los ancianos, hermanos, como el profeta Ageo, que era ancianico, y como todos los ancianos, hermanos, que había por allí, de una edad avanzada, sí que vieron el templo y la grandeza del templo de Salomón. Por eso dice la palabra del Señor, hermanos, que mientras construían el templo,
Dice que los jóvenes estaban contentos y alegres. Pero los ancianos, hermanos, dicen que lloraban. Claro, ¿por qué lloraban en la iglesia del Señor los ancianos? Porque, hermanos, los ancianos estuvieron presentes cuando Salomón, hermanos, construía el gran templo del Señor. Ese templo, hermanos, que no le faltaba ni el mínimo detalle, que fue, hermanos, la mayor obra arquitectónica de aquel tiempo. Amén. El templo de Salomón. Amén. Hermanos, estaba cuidado detalle, con oro, hermanos, con piedras preciosas, de las mejores maderas y glorias del Señor, claro. El templo de Salomón, hermanos, fue construido en un tiempo próspero, en un tiempo de paz, en un tiempo de abundancia, hermanos. Y cuando fue presentado, hermanos, el templo y se sacrificó, hermanos, para el Señor, dice la Biblia, que los predicadores no podían ministrar, los sumos sacerdotes no podían ministrar, hermanos, porque la gloria seguía la gloria de Dios, llenó toda la casa, y la gloria llenó aquella casa, hermanos, y no podían administrar, porque Jehová habitaba en aquella casa. Gloria a Dios. Ahora, claro, los ancianos, que vieron, hermanos, el esplendor del primer templo, y ahora, hermanos, se pusieron a trabajar en ese templo, en un ambiente de ruinas, con pocos recursos, con pocas cosas para construirlas. Entonces, hermanos, si lo comparaban el templo que estaban construyendo con el templo de Salomón, era un templo insignificante. Era un templo, hermano, un templo que no tenía ningún valor. Era un templo, hermanos, que se quedaba pequeño, se quedaba, hermanos, antiguo, no valía, porque el primer templo tenía mucha esplendidez. Y ese templo, hermanos, era un templo provecido. Pero, hermanos, Dios, viendo al pueblo, tiene que decirle, Dios le dice al pueblo, mirad, aunque es verdad que la esplendidez de este templo no es como el de Salomón, mi presencia estará con vosotros. Claro. Hay veces, hermanos, que nos encontramos como el templo de Salomón, que nadie nos toque, iglesia del Señor, que parece ser que no pisamos el suelo, y ahí estamos muy seguros de que Dios está con nosotros. Se ve el respaldo de Dios en cualquier lado, pero hay veces, hermanos, que somos como el templo de Zorobabel, que se nos ven las goteras, iglesia del Señor, que tenemos alguna teja rota, que la fachada no está muy bonita, pero te digo en esta tarde, iglesia del Señor, aunque pases por una mala temporada, la presencia de Dios sigue estando contigo, Él sigue estando de tu lado, en el nombre del Señor. Gloria a Hay veces Dios. que no pasamos por buena racha, igual no vamos. Señora, no me encuentro muy bien, nos pasa como a estos ancianos. Exteriormente, hermanos, el templo no tenía toda la belleza que el anterior. Hay veces, hermanos, que espiritualmente no tenemos la belleza que quizás tendríamos antes, pero que el templo de Zorobabel, aunque exteriormente no tenía la belleza, interiormente tenía la presencia. Muy bien. Y tenía que Dios habitaba el templo Gloria también. a Dios. Hay veces, hermanos, que pasamos por circunstancias o etapas en las que exteriormente quizás espiritualmente no tenemos la belleza, pero usted quiere que entiendas algo, iglesia del Señor, interiormente tienes la vida, Amén, interiormente amén. está el Espíritu Santo, Él no te deja ni te abandona, en el nombre del Señor. Y él viendo la angustia del pueblo, les tiene que decir una frase: veis este templo y os acordáis de la gloria que hubo en el primer templo, pues la gloria postrera de esta casa, la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Está hablando del templo, iglesia del Señor, de la primera gloria, hermanos, estuvo en el templo de Salomón, cuando la gloria seguinal llenó toda la casa, que no podía administrar. Y está hablando, hermanos, de la gloria postrera de aquel templo. El templo de Ezequiel, iglesia del Señor, el templo del milenio, iglesia del Señor, donde la gloria de Dios, hermanos, dice que será algo sobrenatural, será algo grandioso, será algo, hermanos, increíble, iglesia del Señor, de qué forma la gloria de Dios estará en aquel tiempo. en el Amén, nombre de amén. Amén. y puede ser, iglesia del Señor, que recuerdes, mirando hacia atrás en tu vida espiritual, en tu vida cristiana, que puedes recordar etapas de mucha gloria, que puedes recordar etapas de mucha bendición, que puedes recordar, hermanos, etapas en las que todo te iba bien, en las que hasta tú mismo te sorprendías de lo bien que estabas y lo bien que caminabas. Puedes ver tu presente y puede que estés deteriorado, puede que no estés todo lo bien que quisieras, puede, hermanos, que tengas alguna carencia, pero te digo en esta tarde, iglesia del Señor, mira hacia el futuro, iglesia del Señor, porque sigue habiendo nuevas glorias para ti. Hay algo que te está esperando, algo que no te imaginas, algo que es más grande que todos nosotros, nos espera en el reino de los cielos, en el nombre del Señor. Amén. Y a su nombre, Gloria. ya esa bendita gloria, ¡Ah, gloria! la gloria para
de nuestro Dios. Aleluya. Es por eso, iglesia del Señor, que Zorobabel cuando regresó tenía bajo su liderazgo aproximadamente, hermanos, a 42.000 judíos. Un ambiente, hermanos, de desánimo, un ambiente de ruina, todo era ruina, mal ambiente, enemigos alrededor. Claro, era como cabeza del pueblo en aquel tiempo, temía por lo que tenía detrás. Y ahora, hermanos, Dios viendo a Zorobabel, tiene, hermanos, que despertar a su siervo Zacarías y hablarle para que reconforte a su siervo Zorobabel. La profecía, hermanos, que dice de los dos olivos. Los dos olivos, hermanos, eran Zorobabel, el líder político del pueblo, y el otro, hermanos, era el sumo sacerdote Josué, el líder religioso del pueblo. El candelabro y iglesia del Señor y las lámparas era el pueblo de Israel y el templo, que de nuevo iban a iluminar como testimonio de la gloria de Dios para el mundo. Y el aceite, hermanos, era el Espíritu Santo, que iba a ser, hermanos, quien iba a operar para que todo aconteciera en el nombre del Señor. Ahora bien, iglesia del Señor, ¿por qué Dios tiene que hablar a Zorobabel con estas palabras? Muy sencillo, hermanos, porque Zorobabel, hermanos, como cabeza del pueblo, tenía que preocuparse por defender al pueblo. Miraba hacia atrás, hermanos, tenía un pueblo de cautivos, un pueblo de 42.000, sí, pero que todos hemos sido esclavos. Muchos jovencillos que habían nacido, hermanos, ya como esclavos. Los que habían experimentado la libertad ya eran ancianos. Por tanto, hermanos, no tenían hombres de guerra, ni tenían recursos para hacer frente a un enemigo que les llegara. Sí, Señor. Encima un pueblo desanimado, con mucha dificultad por delante. Y decía Zorobabel, tenemos muchos enemigos. Si ahora les da cualquiera por atacarnos, somos una presa tiernica. Somos como un corderito en una manada de leones. El enemigo que nos ataca ahora estamos desprotegidos. Tengo 42.000, unos han nacido en esclavitud, otros ya son ancianos, no tengo recursos para hacer frente. Y ahora Zorobabel tenía esto, hermanos, la preocupación por el pueblo, la circunstancia era adversa, la situación, hermanos, era difícil, como cabeza se preocupaba por el pueblo. Ahora él miraba, hermanos, la ayuda humana que podía tener. Claro, él tenía la carta blanca de los persas, pero, hermanos, había 4 meses de camino. Para cuando me ataquen intentando exagerar bien en 4 meses, ya nos han quitado la vida a todos. Y la ayuda humana se encontraba muy lejos. Zorobabel tenía muchos problemas, se preocupaba por el pueblo. Si nos atacan, ¿qué voy a hacer? Y Dios viendo, hermanos, el corazón de sus siervos. Tiene que despertar a Zacarías. Y le tiene que decir, Zacarías, dile a Zorobabel que no está solo, que la ayuda humana está muy lejos. Pero que no se equipo de campo ni con fuerza. Pisando el Espíritu Santo para ayudarle, para defenderlo. ¡Gloria al Señor! Hay que ser como Zorobabel. Qué bien. Rodeando problemas, Gloria a Dios. circunstancias adversas. Miramos la ayuda humana, pastor, perdóname. Y el pastor está a 4 meses de distancia de tu problema. Los predicadores estamos a 4 meses de distancia de tu problema. El hermano que tienes a tu lado está a 4 meses de distancia de tu problema. Aunque intentemos ayudarte, hay problemas, hermanos, que solamente los puede solucionar Dios. Hay veces, hermanos, que lo siento, hermanos, no llegamos. Somos hombres humanos. Verdad. Y hay veces, hermanos, que nos vemos como Zorobabel, que el hermano no me puede ayudar, el pastor quizás no llega, los hermanos no llegan, pero te digo esta tarde que Dios está cercano, Él no está lejos, Él está dentro de ti para ayudarte, para defenderte, para animarte, en el nombre del Señor. Y a su nombre, Gloria. ya esa bendita gloria. Gloria. La gloria es para nuestro Dios. Amén. Porque Él defiende a su pueblo. Él defiende a su pueblo, iglesia del Señor. Aun cuando esperamos la ayuda de los que están a nuestro alrededor, o no has experimentado. Gloria a Dios. Que a veces estás pasado por problemas, por circunstancias, en los que sí, te han intentado ayudar, o tú has intentado ayudar, y has intentado hablar. Hay veces, hermanos, pero mira, en los que me vas a ayudar, pero no me vas a entender. Hay veces que vas a pasar por problemas en los que te voy a ayudar, pero no te voy a saber entender. Pero Dios está para ayudarte y Dios encima te entiende. Por eso Dios sabe, hermanos, cómo tratar. Dios sabe cómo operar. Dios sabe cómo trabajar. Porque Dios se encuentra dentro de ti. El que creó hombre, iglesia del Señor, ese es el mejor para tratar con el hombre. Venimos a tratar de iglesia del Señor y con esto concluye iglesia del Señor. Que estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos, hermanos, que la vida está muy difícil. La vida está fumada, iglesia del Señor. Parece que
ayudarte, alguien que está cercano, alguien que te ayuda, alguien que puede solucionar tu problema, en el nombre del Señor. Y a su nombre. Gloria. Dios te bendita gloria. Ah, gloria. La gloria de nuestro Dios. Hasta aquí está la iglesia del Que Señor. Dios te bendiga. El consejo de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Dios está para ayudarte en el nombre del Señor. Yo me pongo hermanos transmitiendo la palabra de Dios. Amén. Lo que es